Entre Mentes. En total libertad, mentes expertas con visiones diferentes. A través de www.centralfmonline.com. Central FM. Equilibrio. Queridos amigos, les saludamos con mucho cariño. Aquí su querido amigo Pedro Ferriz-Híjar. Servidor y amigo. Servidor y amigo. Y su servidor Pedro Ferriz-Híjar. Estamos aquí en un Entre Mentes más. Y fíjense que para nosotros es muy importante como comunicadores el obtener la voz de una de las instituciones más influyentes, si no es que la más, en el mundo, en la conciencia de las sociedades y por ende con un carácter universal, como es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que tiene influencia, bueno, hasta en lugares inusitados y tal vez que ustedes no esperarían, como es el caso de China, en donde hay millones de personas que son católicas, o en Indonesia, en lugar en donde pues reina el mundo musulmán, pero bueno, África. En África, y ya ni qué decir en América Latina. ¿Qué decir en América Latina? Ahora, el escuchar a la Iglesia en este momento es, creo, ante los cambios en el mundo y ante los cambios y las formas que estamos viendo nuevas en México, yo pienso que la voz de un hombre como el presbítero Eduardo Corral Merino, que es secretario de la Dimensión de Educación y Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, nos da una enorme posibilidad de hablar con un hombre educado, culto, inteligente y sobre todo influyente en la SEM, que es esta Conferencia del Episcopado Mexicano, que tiene y guarda y sostiene la postura de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana Mexicana. Y te saludo, mi querido padre, ¿cómo estás? En esta sesión de Entre Mentes, un enorme privilegio el poder estar contigo. Muy buenas noches a ambos, queridos Pedros, estoy a la orden y me alegra mucho que abramos este espacio de diálogo entre el mundo y la Iglesia y el mundo. Un mundo que en la transición, voy a empezar con una instancia crítica e histórica. A veces la Iglesia ha llegado tarde. Cuando un papa le decía a Galileo, pues desdícete porque el centro de todo es la tierra. Y entonces él volteó y dijo, sí, el centro de todo es la tierra, pero pur si mueve, y si mueve, ¿no? A veces el reaccionar a tiempo es un problema cuando se tiene una institución tan grande y tan universal como es la Iglesia Católica. ¿Qué me dirías de esta primera postura? Bueno, en primer lugar, la Iglesia tiene otros tiempos. Es decir, lo han dicho ustedes muy bien al inicio. La Iglesia no solamente está en un país, no solamente está en una región. La Iglesia, antes que nada, es la persona misma de Cristo entre nosotros. Y nosotros como su pueblo, y nosotros como su rebaño, y nosotros como su feligresía, y nosotros también como partícipes de la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. No nos vayamos a angelizar, sino que nuestra responsabilidad es aquí. Pues tenemos toda una responsabilidad, y hay que decirlo. Nosotros no solamente vemos el ámbito social, político, cultural, sino que vemos el aspecto profundo de la persona, su alma, su espíritu, el sentido de su existencia. Pero sobre todo entendemos siempre que somos una iglesia peregrina, es decir, estamos siempre en un constante hacernos. La iglesia gozosa será allá, pero mientras tanto tenemos el grande desafío de acompañar a cada persona, a cada hombre y cada mujer, creyente o no creyente, para que vaya entendiendo quién es, a dónde va, siempre ofreciéndole el Evangelio en la libertad de los hijos de Dios. Pero esto implica, por supuesto, las responsabilidades sociales, económicas, políticas, educativas, culturales y, por supuesto, el ámbito de la conciencia.
no solamente del ámbito de la inteligencia, que es una y que es muy importante, sino el ámbito de la conciencia, que es ahí en donde convergen, ¿verdad? No solamente el sentido de la razón o los afectos o la memoria o la imaginación, sino que converge todo el ser humano con su experiencia. Esta es una palabra fundamental. Nosotros vamos caminando, ¿verdad? Y vamos poniéndole atención no solamente a algunos aspectos, sino, como dice el Papa emérito Benedicto XVI, impulsando el desarrollo humano, integral, solidario y sustentable, que por cierto el Papa Francisco ahora impulsa de manera muy bella en Fratelli Tutti. Entonces, nosotros tenemos que hacer, por supuesto, una lectura histórica. Decimos en Doctrina Social de la Iglesia, tenemos que leer los signos de los tiempos. Pero esta lectura está hecha con unos lentes que tienen que ser sapienciales, que tienen que ir al todo y no solamente a la parte, que tienen que ver desde la unidad y no solamente del conflicto, que tienen que ver en la progresividad del tiempo, que siempre nos permite ir caminando y adecuando, y finalmente tiene que estar atenta de la realidad y no solamente desde nuestras ideas. Entonces sí, Pedro, de acuerdo, me parece que hay una urgencia de revisar muy bien los signos de los tiempos, porque estamos viviendo un cambio de época, dice el magisterio de la Iglesia. Muchas cosas están cambiando. La globalización, la tecnología, los avances nos han abierto una serie de oportunidades, nos han abierto la posibilidad de vivir de una manera distinta. Dice el Papa en Fratelli Tutti, sí, de una manera más cercana físicamente, más comunicada físicamente, pero eso no quiere decir necesariamente que seamos más hermanos, dice en la introducción de Fratelli Tutti, y por eso propone la hermandad como un punto de partida hoy para revisar nuestros signos de los tiempos. Es decir, estamos siendo cada vez más hermanos. Y esto no quiere decir solamente ser buena onda, como dirían los chamacos de hoy, no quiere decir solamente hacer obras de caridad, sino garantizar la dignidad y la vida en la conciencia de cada ser humano, que cada ser humano pueda ir respondiendo a su Creador y pueda ir caminando en este caminar que es parte del proyecto histórico de Dios. Ay, padre, yo me quiero ir un poco más controversial con mi pregunta, porque creo que a lo que queremos llegar ahora es a un pronunciamiento por parte de la Iglesia que siempre ha jugado un papel elemental, importantísimo en la historia de nuestro país como tal. México no se puede concebir sin un proceso de catequesis, de cristianización, la presencia de los sacerdotes en los pueblos. En los pueblos hay dos grandes autoridades: el padre y el maestro. Al igual que México, Cuba pasó por un periodo similar que también fue muy católico, hasta que llegó lo que llegó, que se llama Fidel Castro. Fidel Castro llega a Cuba y lo primero que hace es poner un encontronazo entre la Iglesia y su sociedad para separarlos de la influencia del sacerdote y pedirle a los niños en las escuelas: pídanle a Dios pan a ver si se los da. Y los niños se ponían: Dios, dame pan, y ahora pídanselo a Fidel, y les ponían un bolillo sobre la mesa para que entonces Fidel se convirtiera en un ente más importante que Dios mismo. Inclusive la llegada del Papa Juan Pablo II a Cuba hizo tal noticia por esta nueva unión del catolicismo con una isla que ha sido profundamente católica. México podría pasar por un periodo similar. México podría entrar en un conflicto con la Iglesia y el Estado nuevamente, y la Iglesia no se puede quedar callada. Y creo que esto es algo que se tiene que abordar. Hoy el papel que tiene que abordar la Iglesia en una responsabilidad para con sus feligreses en México. Estoy de acuerdo, Pedro. Platico. El 29 de junio
el episcopado mexicano sacó un documento que se llama Abrazar a nuestro pueblo en su dolor. Es un documento pues, bastante claro, tiene 6 puntos. Se habló de la situación económica, se habló de la pandemia, se habló de la cuestión educativa, se habló de la cuestión política, se habló de la preocupación por la pobreza, pero sobre todo se habló por la preocupación por la cultura y la educación. Es decir, hoy las formas de gobierno tienen que ser muy respetuosas de la dignidad humana, de la libertad de conciencia. Hoy, por supuesto, tenemos que afirmar que nos preocupa considerablemente una palabra que es clave en Fratelli Tutti, la realidad de nuestro pueblo. Es muy importante porque los obispos dicen, a ver, no nos metamos a discutir cuestiones de ideas, vayamos a ver la realidad. Y los obispos empiezan ahí en un documento de 4 páginas, algunos periodistas creo que han hecho una crítica, decir, bueno, es que yo no lo conocía, es que ¿por qué no me llegó? ¿Por qué no hicieron una rueda de prensa más fuerte? No sé. Y yo digo, bueno, las realidades son complejas, sin embargo, está este documento de abrazar a nuestro pueblo en su dolor, inclusive con el versículo de San Pablo, ¿verdad? El amor de Cristo nos apremia, decían los obispos. Y por supuesto que ahí señalaban, por ejemplo, la necesidad de vacunas, en el caso de la pandemia, ¿no? De hacer vacunas, de tener una postura mucho más clara en el manejo de la pandemia. Y por supuesto hablaron de cuestiones sobre la vida. Nos preocupa muchísimo la circunstancia de cómo se dieron, cómo se da la muerte, ¿verdad? Por mucha gente en la soledad, en el aislamiento. Pues sí, nuestro sistema de salud, tenemos que decirlo, y lo dicen los obispos en su mensaje, pues ha sufrido una decadencia. Y nosotros tenemos que responder. Yo quisiera, Pedro Junior, decir sí, evidentemente es muy importante tener una palabra clara, y ha habido palabras claras durante este tiempo, sobre todo de pandemia, pero tenemos que ser muy conscientes de qué está sucediendo. El problema no solamente es la autoridad pública, no es solamente, también es nuestra conformación como sociedad. Es muy cierto lo que hemos visto en la iglesia, ¿verdad? Esta capacidad, por supuesto, que tiene la iglesia de denuncia, esta capacidad que tiene para señalar el mismo Papa Francisco dice, necesitamos profetas sociales. Es muy importante. Pero la prudencia y sobre todo la capacidad de ir más allá de la dinámica, lo voy a decir así, ¿verdad?, del mal. El peor problema que podemos hacer es engancharnos con el mal, entrar en una lógica de conflicto, entrar en una lógica de confrontamiento. Hay miles de maneras de hacer política, y lo digo en el mejor sentido de las palabras, y por supuesto tenemos que estar siempre utilizando todos los mecanismos para estar buscando el bien de la sociedad. Quizá a ustedes, porque están en los medios de comunicación, les es tan importante, y yo creo que así es, y lo reconozco y lo valoro, de decir, es muy importante que en los medios de comunicación salgan expresiones contundentes sobre ciertos asuntos, sí, pero creo que también hay otros mecanismos que nos permiten ir haciendo camino, abriendo brecha, generando acuerdos, etc. Yo quisiera decirles, yo soy secretario de un obispo que participa dentro de la conferencia del Episcopado Mexicano. Estuve con ustedes hace unos días para hablar del Pacto Educativo Global y me convocaron, con mucho gusto. Aquí estoy, porque también creo que tenemos que ver nuestros aspectos culturales. Es decir, ¿qué hemos hecho? No solamente lo digo en México, sino lo digo en toda América Latina y lo digo a nivel mundial. ¿Qué hemos hecho
para no lograr consolidar la democracia? ¿Qué hemos hecho para no llevar el cumplimiento de los derechos humanos a un grado pues más digno? ¿Qué hemos hecho para no generar una economía verdaderamente solidaria? No solamente me refiero a México. De nueva cuenta, la Iglesia ve el todo, y nuestro marco, que es la doctrina social de la Iglesia, nos ayuda a ir revisando estos signos de los tiempos y ir centrándonos cada vez más en el problema fundamental que está en la persona. Y yo aquí sí entro y lo digo con franqueza, me parece que Fratelli Tutti, por lo menos en los primeros numerales y el primer capítulo, que describe la situación del país, da en el clavo. El problema fundamental es que no sabemos amar. No sabemos entrar en una lógica de servicio. No sabemos entrar en una lógica de alteridad, dice el Papa, del otro. No sabemos entrar en una dinámica de caridad y de verdad, buscar el auténtico bien del otro, sino que constantemente, dice el Papa Francisco, y lo señala desde su inicio de pontificado en Evangelii Gaudium, en el número 2, el hombre de hoy es autorreferencial, tiene una conciencia aislada. Vive, no solamente los gobernantes, sino también los gobernados, pensando solamente en lo suyo, la autorreferencialidad, yo, lo mío, por mí, a mi parecer, a mi entender, lo que a mí me preocupa, lo que yo siento, lo que a mí me parece, lo que los otros tienen que hacer, porque yo digo, el hombre no sabe dialogar, el hombre no sabe caminar en una dinámica de reconocerse en sus límites, el hombre no sabe caminar en una dinámica de construir un bien para todos, según la realidad de todos, no solamente la realidad mía, no solamente la opinión mía, no solamente mis angustias, mis miedos, mis necesidades, mis ideas. El Papa Francisco dice, el punto central, por ejemplo, de los populismos y también el punto central de estos gobiernos que han generado un desarrollo desencarnado, que no ve a la persona como centro, está exactamente en el mismo lugar, la incapacidad de solidaridad con el otro. Adelante, Pedro. Sí, yo quería hacer algunas referencias que he compartido con la Iglesia. Una en la que tuve el privilegio de acompañar al Papa Benedicto a Cuba. Estuvimos ahí. En Cuba, en Santiago de Cuba, se convocó a una enorme misa en una explanada, en un parque. Habrán ido, te lo juro, padre, unas 250,000 personas que se congregaron en torno al Papa Benedicto, y a la hora que empezó la ceremonia, el cubano no sabía rezar, no se sabía persignar. Bueno, es más, yo estaba, no sé, a 4 o 5 sitios de donde estaba Raúl Castro, y de repente de un árbol nos cayó una persona que dijo, aprovechando que estaba el Papa, ¡abajo el régimen de Fidel Castro! ¡Que se muera Fidel! Y llegaron 20 tipos, lo subieron en una camioneta, y hasta este momento no creo que haya visto sabemos dónde está. La luz del sol. Pero, y además él se sintió muy cobijado porque dijo, el Papa no me va a dejar, y cuerda, se lo llevaron. Ahora, cuando vi eso, empecé a hablar con algunos cubanos que tenía yo ahí cerca. Y sí, como refiere mi hijo Pedro, había un culto. Pero ese culto era para Fidel, no era un culto para Dios. Y te digo, la Iglesia estaba absolutamente separada del cubano, y el cubano absolutamente separado de la Iglesia. Pongo este referente porque lo comenté con el Papa Benedicto cuando íbamos a Roma, una vez que terminó el periplo por Cuba. Y hace unos cuantos días, Día de la Raza, vi un pedestal en donde había la ausencia de Cristóbal Colón, y acto seguido una banca en donde estaba Fidel Castro y el Che Guevara en un parque en la capital de la República Mexicana. En el centro. En el centro, como dos figuras nuevas, emblemáticas, que me da la impresión de que lo que intentaba ese movimiento, a lo mejor pienso de más y pienso mal porque soy periodista, pero me da la impresión de que empieza a hacerse
una política de sustitución de raíces para hacer otra historia, padre. Y en esa otra historia empezar de una manera que tendría que ser sutil, y no lo es porque lo estamos viendo, es demasiado evidente. Se están supliendo unos valores por otros, y esta forma supletoria estaría para las siguientes generaciones. A lo mejor ya a mí ya no me van a convencer de cosas, porque he vivido, he visto, conozco horizontes, en fin, me ha tocado. Pero habrá una población en esa individualidad de la que se habla en Fratelli Tutti, que le quitan la tapa del cerebro, le ponen otra información, y de la educación, que es una cosa que te toca a ti en la SEM, acabamos en el adoctrinamiento, que es el cauce perfecto para una transición, a lo mejor indolente, que pudiera llevarnos a otra realidad para esa individualidad de una sociedad que en México, tienes toda la razón, si algo se ve cuando se mete uno a las redes sociales, es que México ya no sabe amar, sabe atacar, sabe denostar, sabe descalificar, llena de adjetivos, no de razonamientos, a los argumentos que están en la convivencia, con una razón que, con esto termino, estamos ante una iglesia llevada por un papa jesuita, y tú sabes a lo que me refiero con eso. Sí. Un hombre inquieto, socialmente hablando, involucrado. Nos tocó hace poco conocer la colonia en donde profesaba la fe en Buenos Aires, se llama La 30, que no te la acabas, padre. Es un lugar en donde puedes entrar, pero igual no sales, ¿eh? Y el Papa se metía, veía, y sabe perfectamente bien ese hombre al frente de la iglesia lo que puede pasar en una transición tan peligrosa como la que describo. Por supuesto, no solamente es un Papa jesuita, es un Papa latinoamericano. También. Piensa como nosotros. El primero en la historia de la iglesia. Es decir, precisamente por eso Fratelli Tutti es tan importante. Y yo sí quiero, en este punto, sobre todo abordar el 159 de Fratelli Tutti, porque el Papa señala las 4 características del populismo. Y la estamos viendo, de manera muy clara. Dice, la primera es cuando hay esta habilidad para que se empiecen a instrumentalizar políticamente los elementos culturales. Y hemos visto la cuestión de pedir perdón, hemos visto la cuestión de Cristóbal Colón, pero hemos visto otros aspectos que tienen... A la iglesia se le está pidiendo que al Papa, acaba de ir Beatriz Gutiérrez de López Obrador a decirle al Papa que le pida disculpas a México por las atrocidades cometidas por la iglesia. Así es, pero no solamente eso, sino que ahí me parece... Sí, dime. Sí. Me parece que en esa visita la cuestión de fondo y de forma muestra lo que hay detrás, ¿no? Es decir, va la esposa y entonces nos salimos de todos los mecanismos institucionales, es decir, de todos los aspectos diplomáticos, ¿no? Que uno dice, bueno, primer signo de alarma. Segundo signo, de manera muy clara, señalar la cuestión de decir, bueno, venimos aquí en un plan de amistad, sin embargo, trato asuntos de Estado. Es decir, no es un plan de amistad, no es solamente una visita de cortesía, sino que aprovecho y meto la agenda cultural con estos códices y demás, pero también meto pues la cuestión de decir nuestra política es limpia, es austera, no hay corrupción, etcétera, en una declaración que tiene unos tintes políticos, ¿no? El punto es muy importante porque Fratelli Tutti lo dice, y lo dice, cuidado, porque el problema es empezar a romper el alma de la gente, a empezar a tomar sus signos, sus referentes, y tratarlos de convertir en otra cosa. Es decir, jalar agua
al molino desde el ámbito de la formación de la conciencia, desde las opciones fundamentales, desde los referentes que nos dan significado y sentido. Y cuidado, porque Fratelli Tutti lo dice así, nos rompen el alma. Ahí está el número 14 de Fratelli Tutti, que yo los invito a que lo revisen, en donde el Santo Padre no tiene tientos de decir, a ver, no es el caso de México, es el caso de muchos países en el mundo. Hoy estamos viviendo un problema global. ¿Por qué? Porque vemos que muchos gobernantes, en lugar de ver la dinámica de servir, estamos buscando la dinámica de instrumentalizar, de servirnos, etcétera. Ese es el segundo riesgo del que habla el 159, y lo dice de manera muy clara, ¿no? El problema es entrar en esta dinámica de exacerbamiento, utilizar las inclinaciones más bajas y egoístas de algunos sectores de la sociedad para entrar en estas dinámicas ásperas, groseras o sutiles, entre comillas, en un avasallamiento de las instituciones e incluso de la legalidad, lo señala, ¿no? El tercero riesgo del populismo, dice, es la inmediatez, dice el inmediatismo, que responde a esta dinámica de decir, a ver, yo lo que quiero son votos. Yo lo que quiero, antes que nada, es entrar en una dinámica de seguir mi proyecto. No estoy dispuesto a buscar el desarrollo y el bien de los pueblos. El cuarto está ya en el 161 de Fratelli Tutti, que dice muy claro, ¿no? Vamos transgiversando la idea de pueblo. Es decir, el pueblo ya no es esa realidad heterogénea, abierta, histórica, que va caminando, que se va encontrando sus referentes, que se va afirmando, que va alcanzando sus propios desarrollos. Acuérdense, por ejemplo, encíclicas tan valiosas como Populorum Progressio, por ejemplo, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, de este queridísimo Papa que acabamos de celebrar santo, San Juan Pablo II, de cómo enfatizaba la importancia de la subjetividad social. No solamente es importante el logro de las instituciones, sino cómo las vamos alcanzando y, sobre todo, el significado que van teniendo para el servicio y el desarrollo de la persona humana y, por supuesto, el ir haciéndose cada vez más personas, ¿no? Irse haciendo cada vez mejores sociedades y demás. El Papa lo dice muy claro, lo advierte, no solamente para México, pero me parece que nosotros lo estamos padeciendo y lo estamos viviendo de manera muy cercana, ¿no? Esto es un asunto que tiene que ver con nuestros gobiernos, esto es un asunto que tiene que ver con nuestra historia, esto es un asunto que tiene que ver con nuestras instituciones, esto es un asunto que tiene que ver, por ejemplo, con la democracia y la sociedad. ¿Qué tipo de sociedad hemos tenido? En México me parece que hemos generado una democracia electoral, pero no una democracia participativa. El grande reto, me parece, y creo que hoy poco a poco están saliendo liderazgos y demás, es generar esa capacidad de corresponsabilidad. Es decir, el Estado es la sociedad y el gobierno. El Estado tiene que ver con estos 5 elementos fundamentales, no solamente su territorio, no solamente son sus leyes, sobre todo es el diseño del fin. Y nosotros tenemos que trabajar mucho porque tenemos una crisis de sentido. ¿Para qué? A ver, ¿cómo es eso de una crisis de sentido? Este es un tema precioso que lo ha abordado Benedicto XVI, después de manera genial el Papa Francisco. Y el Papa dice, Benedicto dice, estamos en un cambio de época. Es decir, ahora estamos viviendo un momento en donde hay un crecimiento, ¿no?
Cuando hablo de cambio de época, cuando el hombre inventó la rueda, el fuego, el papel, por ejemplo, la máquina de vapor, la industria, y ahora la computadora. Y este elemento que nos acerca a todo el mundo y que es capaz de aglutinar miles de datos y miles de informaciones, nos ha cambiado la manera de relacionarnos. Hoy el mundo es pequeño. Hablando por el Internet, ¿no? El Internet, las redes sociales, etcétera. Lo que estamos haciendo ahora. Esto que estamos haciendo. Sí. Es decir, hoy las distancias se han acortado, pero eso no quiere decir que seamos más hermanos. Eso no quiere decir que la tecnología nos haya facilitado un acceso a un desarrollo humano, un desarrollo de conciencia, de capacidad. No, precisamente los primeros numerales de Fratelli Tutti es la descripción de decir, hay muchos elementos que nos preocupan, pero son muy sutiles. El Papa utiliza una redacción muy cuidadosa porque lo que quiere hacer es iluminar, no golpear. Lo que quiere hacer es acercarse, es llevar luz a los demás, no confrontar ni seguir calentando la olla express que por sí ya está caliente en el mundo, ¿no? Entonces, lo que hace el Papa en el primer capítulo, con el análisis de 14 puntos, que es el desarrollo de la economía, la cuestión demográfica, el invierno demográfico, la cuestión política, la cuestión de los medios de comunicación, la cuestión cultural, la cuestión educativa, va revisando todos los aspectos de manera muy rápida y va señalando, no con contextos históricos largos y complicados, no, sino que va y pone el dedo en la llaga, ¿no? Me encanta, por ejemplo, para un servidor, que yo estoy buscando mucho decir, a ver, ya tenemos que regresar a clases, es decir, los niños se nos marchitan, los niños a través del televisor pueden aprender muy poco, el niño no tiene acompañamiento, no tiene una comunidad educativa, ¿no? Entonces estamos ahí empujando para decir, a ver, no, empecemos a hacer algo híbrido, que vayan de a 5 para que puedan estar en un salón con áreas y demás, y porque es lo viable, etcétera. Pero el Papa dice, por ejemplo, estos medios de comunicación nos han quitado el encuentro. Y el Papa lo dice, ¿verdad? Yo ya no veo cuando el otro tiembla, yo ya no siento el lenguaje corporal del otro, yo ya no veo, inclusive habla, curiosamente dice, ya no percibo su olor, ya no percibo su perfume, ya no percibo sus emociones. Ya no vemos su sonrisa, ¿no? Con el cubrebocas, ya uno no puede saber siquiera si está sonriendo, ¿no? ¿Sabes? Ahorita que hablas de todo esto que está hablando el Papa, a mí me llama mucho la atención y me voy a meter en un tema escabroso, porque creo que este Papa ha sido uno que se ha metido en temas escabrosos desde que llegó. Y ahora habla de los homosexuales diciendo que tienen derecho a una familia. Y hay una gran comunidad que interpreta esto como la aceptación del Papa a los matrimonios del mismo sexo, que ha sido la controversia de esta semana. ¿Y qué se opina al respecto sobre la Iglesia y la posible cambio de pensamiento de la Iglesia desde que empezó? A ver, yo quisiera señalar algo, Pedro. No se ha tocado en un ápice la doctrina de la Iglesia. Esta discusión que hemos tenido esta semana. Lo he visto, te lo pregunto porque lo he visto toda la semana, en donde hay pronunciamientos de las comunidades, de los gobiernos, de distintos estados, el estado de California, el gobernador, todo el mundo se ha pronunciado ante estas palabras que parecieron que dejaron al mundo estupefacto cuando el Papa dice los hombres homosexuales o mujeres homosexuales tienen derecho a una familia, porque eso es lo que dice, diciendo y a qué se refería, porque creo que es lo primero que tendríamos que discernir, ¿no? Este es uno de los casos que yo digo, cuando no aprendemos a discernir, nos quedamos más con nuestras ideas que con la realidad. Ahí, por eso te pregunto, ¿cuál es la realidad? La realidad es que el Papa Francisco dice, las personas homosexuales tienen dignidad. Las personas homosexuales tienen que ser protegidas como todos los demás seres humanos porque son personas. Es decir, una característica de una persona no es el ser, la esencia de la persona. Y entonces el Papa dice, bueno, esto es una realidad en el mundo y nosotros estamos llamados a acompañar esas realidades. En esta semana yo digo, de veras que el tiznado es insidioso.
porque nos mete con cada tema en donde pues está muy clara la doctrina, está muy claro y tiene que seguir caminando el proceder pastoral de la iglesia. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por acompañar a estas personas, a sus padres, a sus familiares, a todos, porque lo que tenemos que hacer es conciliar. La verdad no puede presentarse sin la caridad. La justicia no puede presentarse sin la misericordia en el cristianismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que reconciliar y tenemos que salir al encuentro de muchas personas. Esto es otra cosa que igualar con el matrimonio, esto es otra cosa, pero esto no es lo que dijo el Papa. Es decir, me parece que este tipo de temas, lo que nos plantean a nosotros, es la necesidad de una claridad mucho más grande en el anuncio, pero sobre todo en el resolver directamente las realidades. Y al hablar directamente de las realidades, señores, el Santo Padre en ningún momento se ha metido con la doctrina de la Iglesia, está muy clara. ¿Sabes cómo lo veo, padre? Sí. Te lo voy a ilustrar. La imaginación es preciosa. Yo me imagino el juicio final, ¿no? Espérate. No, me voy hasta allá, me voy al juicio final. Y de repente llega un cuate y fulano, ¿cómo estás? Tú no puedes entrar al cielo porque eres homosexual. Espérame tantito, pues si yo soy un alma y tengo derechos y yo... Pues las almas no tienen sexo. Me tocó, pues por lo que tú quieras. Si estamos hablando de conciencia, estamos hablando de conciliación, estamos hablando de amor, estamos hablando de consideración, por supuesto que lo que dijo el Papa es totalmente congruente. Sí. Porque no está haciendo ningún tipo de distinción. Es tanto como si la Iglesia dijera, yo estoy para estos no. Y entonces, esta idea de tutti lo dice en italiano, tutti fratelli. Pero es que esto es lo que ha hecho el Papa, que ha sido más incluyente. Me acuerdo cuando entró que habló sobre los divorciados, porque también llegó un momento en el que la iglesia decía, es que ¿eres divorciado? Señor. No. Tú no puedes acceder a la comunión. Entonces, y el Papa lo aborda y dice, a ver, esto es para todos. Eso es un concepto interesante. Creo que son un renovador este cuate. Y por eso es tan interesante este momento, porque mira, cuestiones que pudieran ser tabú se tienen que arreglar rápido. Y se tienen que hablar, porque ya no estamos para un tabú en esta época en la que estamos. Creo que la Iglesia ha aprendido y ha visto que tiene que abrir las puertas a todos los temas. Claro, sí. A todos los temas. Yo aquí quisiera poner la parte que me toca, la de educación y cultura, ¿no? A ver. El Papa Benedicto XVI, en la Eucaristía que preparó a los cardenales para entrar al cónclave, en donde lo eligieron a él como sumo pontífice, en su homilía dijo: hoy tenemos un grande desafío, que es la dictadura del relativismo. ¿Qué es la dictadura del relativismo? La dictadura del relativismo es exactamente lo mismo que dice el Papa Francisco, la autorreferencialidad. Yo veo el mundo según mi criterio, según mis referentes, según lo que a mí se me acomoda, según lo que a mí... Y nosotros tenemos que decir, no, momento, Dios es Dios. Esta semana estuvimos celebrando con las lecturas de Isaías y bueno, ahí hay un pasaje extraordinario en donde Dios dice muy claramente, a ver, no, yo soy Dios y ustedes son mi pueblo. Es decir, cuidado, que nadie quiera sustituir a Dios, es decir, que nadie quiera ponerse en su papel. Bastante responsabilidad hay, ¿no? Pero el asunto es esto. Hoy estamos en un mundo en donde hay un relativismo. Y entonces el let it be, déjalo ser, que cada quien sea. Tenía una alumna en la universidad que para todo me decía, profe, todo es desde el color del cristal con que se mira. Me encantaba, ¿no? Porque era la expresión más clara del relativismo. Yo le decía, oye, no, momento, aquí hay ciencia. O sea, si tú me dices que no hay ciencia, pues apagamos la luz y cerramos la universidad. No, aquí hay una realidad que nos convoca a ser inteligida. Por eso tenemos inteligencia, interlegere. Yo voy leyendo la realidad y voy puntualizando qué es. Y esto es la verdad, la adecuación de lo que yo pienso con lo que es. Claro. Entonces,
A través del razonamiento y del discernimiento, ¿no? Por supuesto. Y además, el hombre tiene la grande capacidad de adquirir un conocimiento mucho más alto que la ciencia, que es toda la parte sapiencial, toda la parte teológica. O sea, nosotros no solamente conocemos estas realidades que se pueden medir, tocar, método científico, etcétera. No, nosotros tenemos la gran capacidad de ver todo el aspecto subjetivo de la persona. Gracias a Dios. No somos máquinas. No somos lentes ópticos que solamente miden y trazan y no. Nosotros tenemos otra capacidad. Por una parte está entonces el relativismo, pero por el otro lado están dinámicas dogmáticas que ven más la idea que la realidad, que son incapaces de vivir en el acontecimiento, como dice el Papa Benedicto XVI, de la fe. Es decir, la fe no es una cuestión ideológica que se queda en el ámbito de las ideas y se puede encuadrar perfectamente. No, la realidad del ser humano es un misterio. La realidad del ser humano es complejísima. La realidad del ser humano está trazada por miles de cuestiones factoriales, causas, efectos, etc. Es una realidad compleja. Por lo tanto, cada ser humano, cada persona es un misterio. Por ser semejanza a Dios, lo dice el Génesis. Es decir, he platicado últimamente mucho con doctores, ¿verdad?, que me buscan para decir, oiga, es que los chicos están deprimidos, hay que darles una plática. Sí, con mucho gusto. Y muchos en la pastoral universitaria están con esta cuestión, esta atención a los alumnos, no solamente con el deporte y la cuestión de su salud física, sino que ya nos empezamos a preocupar también por las depresiones, los suicidios, etcétera, porque vemos que la realidad del hombre es muy compleja. Por lo tanto, digámoslo de manera muy clara, ni relativismos, en donde la fe no las podemos acomodar a como nos da, o el otro extremo, ¿verdad?, de entrar en estas dinámicas que son así como de ejércitos, ¿no? Así como de todos tienen que caminar por aquí, y todos tienen que marchar así, y todos tienen que decir así, y todos tienen que estar así. No, la experiencia de la fe es un grande misterio y cada quien la va asumiendo, la va entendiendo, la va aterrizando, la va aprendiendo en distintos momentos, situaciones, etapas, circunstancias, ¿no? Precisamente la sexualidad es una cuestión que tiene que ver con la naturaleza y la cultura. A mí me encanta la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, ¿no? Precioso. O la teología sobre el amor humano. Me gusta mucho más el título que él utilizó, que el subtítulo que el título, ¿no? La teología sobre el amor humano. El hombre no nace aprendiendo a amar, sino que tiene que ir entendiendo, comprendiendo, asimilando, definiendo. Y por lo tanto, la sexualidad no es una cosa solamente de naturaleza, es una cuestión de cultura. Y es una cuestión que se va aprendiendo y entendiendo. Y entonces, en ese camino, pues tenemos que entender todas las realidades y tenemos que ir acompañando, no juzgando, acompañando con caridad en los lineamientos que nos da la doctrina, en los mandamientos y demás, pero antes que nada tenemos que entender que la otra persona no es para mí, sino que yo soy para servirle a la otra persona en su realidad, en su contexto, en sus necesidades, en su ánimo, en sus circunstancias, en sus desafíos, en su comprensión, en su carácter, en sus tiempos, en su situación. Bien, bien, bien. En todo ello, estaba yo pensando en las sociedades en su conjunto hoy, en el siglo XXI. Somos 7.500... 7.800 millones de seres humanos en el planeta Tierra. Y hay enormes sectores de la población que tienen la misma educación y el mismo conocimiento que pudo haber tenido el hombre en el Cuaternario, a principios del Cuaternario. Es decir... Y sin irnos lejos, ¿eh? Y sin irnos muy lejos, o sea, nada más... Sin navegar mucho. Nada más así, unas cuantas cuadras, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú ves
este camino tan sofisticado y tan sutil de la Iglesia en llegar y atender individualmente y bajo un principio que no tenga sesgos a todos por igual, tendríamos que ver una escalatoria de capacidades para entender, de capacidades para convivir, de capacidades para hacer y entender lo que es bueno y discernir de lo que es malo, etcétera. En este andar por la vida que es el conocimiento, pero nos encontramos con el abuso de unos con otros, nos encontramos con la misoginia, nos encontramos con los términos absolutos, nos encontramos con los sátrapas que violan, que vejan, que atraviesan todo bajo una sociedad que hasta cierto punto la veo indolente, porque nos pueden hacer, bueno, bailar. Hemos perdido la capacidad de asombro. Ya, pasa lo que sea y no hay un entendimiento. Es más, creo que tendría que haber hasta una obstinación por no acusar recibo de lo que nos pase, aunque sea catastrófico. Y no quiero llevar estas cosas al extremo, pero así es como empiezan los grandes caos de la humanidad. El siglo pasado vivimos 2 guerras mundiales y todo esto fue justamente por este desencuentro que yo me imaginaría a un ser humano más sofisticado. Una decadencia enfocada en nacionalismos, ¿eh? Ah, sí. Las 2 guerras mundiales han sido enfocadas en una decadencia enfocada en nacionalismos de Estado. Y en extremos, en posiciones irreductibles y en fin, ese creo que es un trabajo. Fíjate, padre, nada más imagina, o sea, te voy a decir como John Lennon. Imagínate tú que no hubiera habido iglesia como conductor de la conciencia en el hombre hoy. Ya no existiríamos, ya se hubiera acabado todo, porque no habría nada que hilvanara ese tejido tan fino que hay que hacer y que es justamente lo que creo has querido expresar durante todo este programa. Mira, Pedro, Santo Tomás de Aquino decía que la imaginación nos las dio Dios para hacer el bien futuro que puedo hacer. Es muy realista. La imaginación Dios me la dio para que yo pueda hacer el bien posible que puedo hacer. O sea, es totalmente una definición realista. La Iglesia está encarnada y tiene que caminar en los términos del mundo. Es decir, no puede ir más allá, porque entonces pues la deja ahí, ¿verdad? Tiene que estar acompañando, por eso es precioso el misterio de la redención en nuestra fe, ¿no? Jesús se abaja, Jesús asume la condición humana para caminar con su criatura. Es lo mismo que tú has hecho con Pedro, que está a tu izquierda, es decir, tú has caminado en sus tiempos, de paciencia, bueno, hombre, no es como yo la veo. Es como a veces no tan paciente. Bueno, el asunto es que Dios nos trata igual. Nosotros tú en muchas ocasiones con tus hijos tienes que decir, bueno, me gustaría que fuera 10, pero bueno, va 3, paciencia. Y nosotros tenemos que ir caminando con el mundo en toda su realidad. Imagínate, Pedro, son 97 diócesis. Imagínate, Pedro, o sea, la Iglesia en México está en todo el territorio nacional, es decir, son miles de religiosas, miles de sacerdotes, miles de fieles, miles de catequistas, miles de ministros, y tenemos que ir aglutinando y caminando. Yo tengo la impresión, y esto te lo digo porque, bueno, yo nací en la Ciudad de México, posteriormente viví en Hermosillo, posteriormente viví en Guanajuato, posteriormente viví en Tijuana, posteriormente salí, estuve en Roma, en España, etcétera. Pero cada vez que vuelvo a la Ciudad de México, me doy cuenta que la visión de nuestro país es muy céntrica, es decir, creen que México es desde la Ciudad de México. Sí. Y no, hay mucha gente que hoy, bueno, esto pudo pasar en la estatua de Colón, en Paseo La Reforma, pero, hombre, en todas las localidades demás, ahí sigue Cristóbal Colón. Y tenemos que tener cuidado, y por supuesto, pero tenemos que ver las cosas en su justa medida. Tenemos que ver las cosas con el todo y no solamente la parte, pero sobre todo, como dice el Papa, desde la unidad y no el conflicto. Lo peor que podemos hacer es
engancharnos en la dinámica del mal. El mal te ciega. Oye, eso déjamelo a mí. Es decir, la cuestión es esta, sí, pues sí. ¿no? El mal te distrae de hacer el bien. Claro, sí. Te coopta. El mal te obsesiona. El mal no te deja ver otra cosa. Hay una palabra que me parece muy importante en todo Fratelli Tutti, que quiero hacer un ejercicio así académico para decir, a ver, sentémonos. Es la palabra creatividad en Fratelli Tutti. ¿Tú quieres saber que alguien ama? Es que está creando. Tú quieres saber si alguien verdaderamente se está donando y está haciendo el bien, ve si está creando. Y el Papa insiste constantemente. Tenemos que ser creativos. Cuando yo me dejo enganchar por el mal, me obsesiona el mal, yo ya no tengo la posibilidad para hacer el bien. Para entrar en estas dinámicas de construir, para entrar en estas dinámicas de decir, a ver, sí, pero el mal no lo domina todo. Aquí hay alguien mucho más grande que nos ha salvado y que nos ha dicho, tranquilo, que inclusive yo me encargo del mal, pero a ti te llamo a hacer el bien, te llamo a amar, te llamo a entrar en esta dinámica de construcción y sobre todo de ir fortaleciendo a cada ser humano. Me parece que hoy tenemos un grande desafío de comprometernos por el bien, de comprometernos por la verdad, de comprometernos por la belleza, de comprometernos por el desarrollo. Trabajé mucho tiempo con empresarios, me siguen llamando algunos, y siempre les digo, a ver, siempre hay algo que puedas hacer. No te enganches con el mal. O sea, siempre hay algo. Y precisamente hoy el límite es la gran oportunidad para que tú vayas más allá y tú puedas construir otro negocio, para que tú puedas ver otros ámbitos, para que tú puedas comprender tu misma vocación y en fin. Y es muy interesante cómo tenemos que educarnos para hacer el bien. Esto del Pacto Educativo Global del Papa Francisco va por ahí. Es decir, el Papa dice, hagamos un pacto porque el camino para salir de esta crisis global en la que estamos de cambio de época es la educación. O sea, la educación no solamente es los niños y las escuelas, no, es que todos tenemos que reeducarnos porque hay algo que estamos haciendo mal. Lo dice por ahí el 9 de la introducción, dice el Papa, el problema no es la realidad, sino cómo estamos respondiendo a ella. La realidad es eso. ¿Cómo se toma la realidad? La realidad es la realidad y nada más hay que ver cómo se aborda. Pues hemos llegado al final, pero ¿qué reflexión tienes final, Pedro? Pues yo creo, como final, se me hace que justamente esto que dices, cómo abordamos la realidad, se me hace que es muy importante en base a lo tangible y a lo comprobable y a lo que podemos hacer con ello. Creo que México siempre ha ido a la mano de la Iglesia y creo que es momento de volverlo a hacer, francamente. Yo me quedo con el cuento de la ranita, ¿no? Yo tengo el absoluto pavor de que sin darnos cuenta nos estemos cociendo en un caldo que se caliente y antes de que quedemos hervidos. Yo creo que hay que, sí, entiendo esta dinámica del amor, la entiendo. Y además creo que es lo más inteligente. Pero tenemos que ser vigilantes, no sea que el día de mañana el futuro nos alcance y acabemos con un país que no acabemos reconociendo. Y esa es la parte que a nosotros nos interesa, siempre tener a la Iglesia observante y aliada de lo mejor de lo que México puede dar. Padre, ha sido un verdadero placer el hablar contigo en todos los órdenes. Muchas gracias por tu presencia y gracias sobre todo por poner de frente, me convenciste, es más, ya voy a ser hasta bueno. Todos estamos llamados caridad en la verdad. Hoy las formas es donde tenemos que poner la atención, porque tienen que ser formas de fraternidad. Padre Eduardo Cardenal, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en este Entre Mentes. Ha sido un verdadero placer y te reto a que lo volvamos a hacer. Gracias, Estoy padre. puesto con un calcetín. Gracias a los Pedros. Buenas noches. Muchas Que descansen. Feliz domingo, por favor. Gracias. Pues ahí está. Gracias. El amor no viene sin descalabros, ¿eh? Mira,
Sí, pues está uno lleno de cicatrices, ¿verdad? Todavía me duele el hombro. Gracias, queridos amigos. Esto ha sido Entre Mentes nuevamente y creo, de verdad lo digo con sinceridad, ojalá y hubiera más medios de comunicación que atendieran lo que hemos atendido aquí el día de hoy. Lo digo por la conciencia y lo digo por algo que por ahí andamos perdiendo en algún lado que se llama el alma. Le dimos una buena repasada. Gracias, mijo. Gracias a todos ustedes. Gracias. Hasta aquí presentamos Entre Mentes. En total libertad, mentes expertas con visiones diferentes. A través de www.centralfmonline.com. Central FM. Equilibrio.